Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy me encuentro en el salón oficial de la Biblioteca del Congreso, en el Palacio del Congreso, en un espacio realmente espectacular, donde ya sabemos nació la biblioteca y después se fue expandiendo. Nuestro tema de hoy es un pasaje, una puerta hacia un aspecto de una modernidad muy interesante, porque venimos de hablar de neoclasicismo, en donde el gusto estuvo en retroceder en el tiempo y reexplorar nuevamente el clasicismo, de ahí el nombre, y ahora con lo que estamos por empezar a caminar, comenzaremos este inexorable movimiento hacia la modernidad. Para hablar de romanticismo, tenemos que hablar de prerromanticismo, lo cual nos va a llevar un par de clases. Realmente van a ver ustedes que los caracteres prerrománticos y románticos son medio semejantes, pero bueno, ocurren algunos unas generaciones antes. Lo que vamos a ver hoy es coetáneo al neoclasicismo, y alguna generación posterior es la que propiamente va a desarrollar lo que se dio en llamar romanticismo. Este nombre prerromanticismo que nos ocupa hoy es medio amplio y su amplitud nos conviene porque lo que vamos a ver es, en todo caso, una manera de pensar subyacente, muy singular, que camina diferente que el neoclasicismo, pero que todavía no tiene nombre definido. En cambio, los románticos van a tener una autoconciencia mucho mayor. Así que hoy vamos a hacer algo que a mí me divierte mucho, que es algo parecido a esto que tenemos ahora en la pantalla, que es el baile de las cintas o el baile de mayo. ¿Vieron esas imágenes como esa noche en la que Homero Simpson tiene una especie de momento de ausencia y aparecen todos danzando en torno a un palo con cintas? Bueno, vamos a hacer una cosa parecida a nosotros, no a través del alcohol, sino a través de trenzar un montón de manifestaciones artísticas que están ocurriendo en simultáneo para que nuevamente apreciemos la riqueza de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, empezamos con nuestra primera cinta. Tiro esta. A este señor lo conocemos, ¿no? Este señor es Luis XV, retratado, este retrato lo vimos, por Louis-Michel Van Loo. Louis-Michel Van Loo, que también es el artista que retrata a Diderot, y por lo tanto me estoy ubicando en la Ilustración francesa, es hermano de, miren qué linda imagen, de Charles Amédée Philippe Van Loo, quien retrata en este caso al Marqués de Sade. Y con esto lo que quiero poner sobre la mesa es ya una situación en donde dos hermanos representan dos situaciones bastante, pareciera que inconexas, ¿no? La Ilustración, con toda la racionalidad que eso implica, ¿no? Todo ese ordenamiento del mundo de manera muy coherente, con el Marqués de Sade como un expositor de un mundo que escapa al orden y a la razón, que es el que hoy nos va a estar ocupando, ¿sí? Así que ponemos una primera cinta, ahora vamos a agregar otra. Vamos a hacer mención del Grand Tour. Algo hemos mencionado ya, abundemos un poquito más. El Grand Tour significa cuando personas en general con inquietudes intelectuales y el dinero, además, para poder darle cauce a esto, realizan un viaje que por lo general culmina en Italia, a lo largo de Europa, se llama Grand Tour, que en un punto venía a ser como una especie de culminación de una etapa y apertura para otra. Un viaje cultural en donde por supuesto que Italia era la última meta. Muchos de estos grandes viajeros eran ingleses. En este caso no es un inglés, en este caso el retratado es nada menos que Goethe, el filósofo, también analista de los colores, también
en parte digamos, perteneciente al movimiento de cierta ilustración, pero que abre también al romanticismo, es una bisagra. Aquí retratado por Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Fíjense, así como en una actitud medio tiradito, entre ruinas en la campiña romana. Un paisaje que yo me atrevería a decir un tanto caprichoso, en el sentido dieciochesco de la palabra. Esto quiere decir donde el artista reúne un montón de cosas para crear un clima. No es que un paisaje como este existiera, no es lo hacía, pero sepamos que existía lo que llamamos caprichos, ¿no? En donde yo pongo entre las aguas de Venecia un panteón romano, por inventar algo, ¿no? Entonces yo reúno cosas y armo algo que podríamos llamar pintoresco. Me gusta la palabra pintoresco, así ya va apareciendo. Así que Goethe, que aquí lo tenemos en Italia, que en su momento lo habíamos mencionado, ¿recuerdan cuando hablamos de Angelica Kauffmann? Otra artista viajera que en su etapa italiana, por ejemplo, retrataba, vimos el retrato de Goethe hecho por ella, en este caso otro retrato italiano del mismo filósofo. Goethe tiene una especie de momento de revelación cuando él, con una formación afín al neoclasicismo, en sus recorridos, en sus viajes, se encuentra. Sabe que no les puedo afirmar si es por primera vez o nuevamente, pero lo interesante es que con nuevos ojos, sin dudas, se encuentra ante la Catedral de Estrasburgo, que hasta entonces lo medieval en general era algo visto de forma bastante peyorativa. Partamos del nombre medieval, es una cosa que está en el medio, entre lo antiguo maravilloso y el glorioso renacimiento. En el medio hay una cosa, una masa amorfa que está ahí. Dentro de allí, por ejemplo, el gótico también tiene un nombre peyorativo. Es eso a la manera de los godos que vinieron a romper la civilización romana. Bueno, súper gótica, hermosa, la Catedral de Estrasburgo, que nosotros cuando hablamos de arte medieval en este curso nos detenemos bastante a explorar las esculturas de la fachada y en particular miramos las de la portada de la derecha, con las vírgenes sabias y las vírgenes necias, que hoy van a volver a aparecer dentro de un rato, que están acá. Fíjense, entonces, una mentalidad clásica, lo que podría llegar a pensar de un edificio como este, que es antieconómico, es excesivamente grande, por supuesto que no se apega a los parámetros de la belleza clásicos, y entonces un Goethe con una formación clásica, sin embargo, en uno de sus viajes se encuentra ante la Catedral de Estrasburgo y queda fascinado y plantea equivocadamente que el arte gótico es de origen alemán, en realidad es de origen francés, pero fíjense que él, siendo alemán, plantea, miren, esto es nuestro, esto es propio, qué lindo lo clásico, pero es en realidad inoculado, es ajeno. Y entonces empieza a aparecer acá un índice de algo que vamos a explorar mucho nosotros, que es lo propio. Frente a un panlenguaje, como es el del clasicismo, el de cualquier clasicismo, inclusive el del neoclasicismo, otras mentalidades que llamaremos románticas o prerrománticas empiezan a dar una valorización a algo que sea singular y mío. Por eso también en el romanticismo vamos a tener ciertas gestas de independencia nacional, porque hay una valorización de lo propio. Una cosa va de la mano de la otra. En el romanticismo, entonces, y ahora tomamos como de la mano los términos prerromántico y romántico, empieza a ocurrir por fin la valorización de lo medieval, que hasta entonces era bastante dejado de lado y por lo tanto también muy plausible de ser alegremente intervenido.
Si yo que me siento la dueña del gusto con mayúscula en el siglo XVIII, me encuentro ante un edificio, una obra de tipo medieval y digo, la verdad que esto merecería ser mejorado, ¿qué me impide toquetearlo y mejorarlo? Por eso hay mucha intervención del siglo XVIII en obras, por ejemplo, medievales o de un primer renacimiento. Así que un primer indicio entonces de esta valorización de lo medieval lo vamos a encontrar con Goethe ante la Catedral de Estrasburgo. Vamos a entonces también abundar en este caso estoy ante la Catedral de Colonia, también gótica. Como estos son edificios tan grandes, muchas veces nos encontramos con que muchas generaciones tienen que llevarlos adelante y para llevarlos a su compleción. En el caso de la Catedral de Colonia, había quedado en un estado de abandono previo a su terminación hace mucho tiempo. ¿Será casualidad entonces que en el romanticismo decidan reanudar la construcción de la Catedral Gótica de Colonia y terminarla? Fíjense que hay una valorización, no, una vez más, de esto que es singular, propio de Colonia, por ejemplo. Recuerden, bueno, y si no lo recuerdan porque no estábamos juntos, lo mencionamos, la competencia entre ciudades góticas por la catedral más grande, más alta, más amplia, que más llega a Dios, ¿no? Lo propio tenía mucho lugar. Así que en este periodo, mencionamos, se completa la Catedral de Colonia. Un edificio que hasta entonces pudimos vivir perfectamente sin que estuviera completado, ahora necesitamos completarlo. Y lo hacemos durante el periodo romántico. Ahí la vemos con una vista aérea. La magnitud es apabullante. Antieconómica también vamos a decir, ¿no? Pero ¿quién quiere economía cuando se trata de una obra de esta naturaleza? La gente racional, les voy a responder. Gentes racionales quieren economía. Pero el arte quizás, hoy que abrimos esta nueva página, no necesite ceñirse a las leyes de la economía. La Basílica de Santa Clotilde en París, yo la miro y poco me prevendría de pensar que es una obra realmente del siglo XIX. No es gótica, es neogótica. Entonces, un par de indicios que les muestro entonces al respecto de una posibilidad alternativa a la de cultivar el neoclasicismo es esto, en donde estoy cultivando un neogoticismo. Cuando en 1834 ocurre el incendio de los edificios del Parlamento de Londres, capturado acá por un artista que veremos más adelante, William Turner, romántico él, este edificio va a ser reconstruido. ¿Cómo? Es la oportunidad de hacer algo totalmente novedoso. Bueno, no sé si va a ser tan novedoso. Vamos a reconstruirlo en estilo gótico. Lo que vemos actualmente. Ahí está el Big Ben. Junto al Támesis. Es un edificio que podría haber tenido otro estilo. Podría haber sido neoclásico. Podría haber sido inaugurar un nuevo estilo, pero no. Traemos nuevamente la Edad Media. Entonces, por un lado, hemos en nuestro baile de cintas de hoy traído la convivencia de un Marqués de Sade con un Diderot, traemos la revalorización de lo gótico y vamos a Inglaterra, que va a ser nuestro espacio de hoy, en donde la última vez que estuvimos hablando de Inglaterra teníamos a Joseph Wright de Derby, quien pintaba, por ejemplo, una obra como esta con este experimento con un pájaro en una bomba de aire, que tomábamos como una de tantas manifestaciones que él hace en torno de la revolución industrial. Una mirada científica.
Del mismo artista habíamos mencionado nosotros a este otro retrato, el de Sir Brooke Boothby, ¿se acuerdan? Que se iba, se alejaba, siguiendo la palabra de Rousseau, se alejaba de la civilización y la cultura para internarse en el bosque y un poco descontaminarse de la ilustración. Siguiendo a Rousseau, que es y no es un ilustrado, porque proponen realmente una alternativa. Y me parecía simpático también conectarlo con el retrato que recién veíamos de Goethe, con ambos hombres yaciendo y reflexionando, uno entre ruinas, vamos a traer la palabra ruinas, el otro en la naturaleza, en ambos casos lejos de el triunfo de la civilización. Porque lo que vamos a ver un poquito más adelante es la ruina aparece como un factor muy explorador en el romanticismo. La ruina es los restos de algo que alguna vez fue genial, fue grandioso, y hoy es una pálida sombra de lo que alguna vez fue. La naturaleza siguió su curso y aquello que alguna vez fue maravilloso, hoy son restos. Y esto lo vamos a tratar entonces un poquito más adelante. En el contexto inglés nos situamos entonces con... siempre estoy entre... Miren, he estado siempre indeciso sobre si llamarlo George o Jorge III. Yo a él lo tengo como Jorge III, pero a la esposa la tengo como Charlotte y no me decido llamarla Carlota, así que por hoy es George. Así que retrato de George III, la reina Charlotte y sus 6 hijos mayores. Me voy a acercar un poco y vamos a ver una vez más una obra de Johann Zoffany, este artista que no era inglés, pero que participa activamente en la corte inglesa con retratos. ¿Se acuerdan que inclusive habíamos visto, miren, porque acá está justamente una escultura de los pugilistas? Zoffany viaja por orden de la reina Charlotte a Florencia para pintar la colección de Uffizi. Esa la vimos, ¿se acuerdan? Bueno, acá tenemos entonces a Jorge III, George, y su familia. Me interesan estos hijitos que tiene por acá. Uno de ellos será el futuro Jorge IV. Ahí lo vuelvo a tener a Zoffany pintando a Jorge. Hay una película muy interesante al respecto de este rey que parece que padece de episodios de locura, importante locura. Muchas veces yo me permito desconfiar de las descripciones de locura de otros tiempos, ¿no? Pero en este caso, si es cierto que este hombre estuvo hablando sin parar, como por más o menos unas 36 horas, sí, voy a decir que si eso es real, eso es locura, eso es un exceso. Hay una película que condensa, ¿no es cierto?, lo que ocurre en estos momentos, que es La locura del rey Jorge, de 1994, en donde se ve que el hijo mayor de Jorge III, con oposición de la reina Charlotte y por supuesto del rey, va a ser eventualmente nombrado regente, dada la insanía de su padre, hasta que después muere Jorge III y este hombre se va a convertir en el rey Jorge IV, George IV. No pega George IV, la verdad me cuesta. Se va a convertir entonces en el rey. Y ahora les cuento algo más al respecto de él, que Rupert Everett creo que era el actor que hace de ese su papel. John Singleton Copley, acá está pintando las hijas de Jorge III. Jorge III, digo bien. Lo pongo como anécdota más que nada, ahí las tenemos muy activas a ellas con el perrito y todo, para también recordar la anécdota de que los dos padres estaban muy contentos de que sus hijas no tuvieran ninguna otra vida como otra cosa que hijas de ellos, o sea, no
contemplaron en ningún momento casarlas ni nada. Si había alguna sombra, indicio de romance, ¿por qué querrían irse? Es anécdota. Ahí lo tenemos, otra vez a George, y lo pongo acá para darle lugar a un artista inglés que me gusta mucho, mucho, que es Thomas Lawrence, que se va a convertir como en un nuevo Reynolds de alguna forma, y por lo tanto en una de estas situaciones elevadas socialmente dentro del rango de los artistas. Un artista muy precoz, excelente, casi que autodidacta, además, uno de esos milagritos, Thomas Lawrence. Me voy a acercar para que ustedes aprecien la manera de pintar a la Reynolds, que a su vez se apoya en Rubens, con mancha, con una cierta difusión, donde en otro artista cada colita de armiño hubiera sido representada singularmente, acá son pintitas, son manchitas. Traje un autorretrato de Thomas Lawrence, que me gusta mucho porque está inconcluso, ¿no? Y nos permite apreciar la forma de trabajar del artista, donde en la parte inferior de la tela se ve la imprimatura de este color como castaño cálido y el esbozo, así grosso modo, de las pinceladas como para situar un poquito las líneas generales. Thomas Lawrence, quien va a retratar al famoso Papa Pío VII, que ya lo conocemos. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de Napoleón? Que, por ejemplo, invita al Papa a su autocoronación, el Papa que estaba ahí así, tipo bendiciendo, porque algo tenía que hacer, según las propias palabras de Napoleón, dado que Napoleón no permite que el Papa lo corone a él no le tiene que deber la corona al Papa, sino sus propios méritos, ese mismo Papa, pero pintado de manera muy distinta de la de David. Y voy a decir que acá está el Laocoonte y el Apolo de Belvedere también. La manera de pintar de Thomas Lawrence es realmente con mucha inspiración en el espíritu barroco. ¿Cómo llamamos este estilo? Yo lo llamaría Grand Style, ¿no? Siguiendo a Reynolds. Pero yo los invito igual a que no estemos necesitados de un nombre específico de estilo, porque hoy nos vamos a encontrar con que tenemos que usar un término tan amplio como prerromanticismo para hablar de los dos artistas que hoy nos van a ocupar en particular, que son Fuseli y William Blake. Nos estamos dirigiendo poquito a poco hacia ellos. Miren este distinguido caballero, Sir Arthur Wellesley, ya va a aparecer más adelante, yo quiero que aparezca hoy, pintado por Thomas Lawrence. Yo creo que la vez que viene volverá a aparecer. Gran retratista realmente Thomas Lawrence. Y acá aparece George IV, el príncipe regente. Realmente la manera ya de pintar con ese pelo medio agitado, medio que a una especie de cierta brisa, en la parte así más, menos respetuosa del límite, sino más con mancha, la mirada heroica me remite ya a un espíritu romántico. Este señor, vamos a relacionarlo con una señora que a mí me interesa mucho, me gusta mucho y disfruto mucho de su obra, que es Jane Austen. Parece ser que era muy fan de la obra de esta escritora, Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, Emma, y en este momento me escapa otra, Persuasión. Hay una con una Abby, pero no me puedo acordar el nombre, no importa.
Él parece que insinúa qué lindo sería si vos me dedicaras tu próxima obra, Jane. Y Jane no lo quería para nada, lo despreciaba mucho. Y tenemos retrato, en este caso llevado al grabado, basado en un dibujo que hace la hermana de Jane Austen, Cassandra. ¿Mm? Así que parece que cuando Jane saca su nuevo libro, Emma, para publicarlo, se ve forzada. Realmente no quiere dedicárselo a este regente, pero no le queda otra. Así que parece que hace la dedicatoria más seca y más desagradable, más o menos tipo por pedido del regente. Dedico a el regente esta obra que espero que al regente le guste de su súbdita Jane Austen. Algo parecido, ¿eh? Pero me parecía simpático relacionarlo entonces un poco con el contexto de la época. Bien, y avancemos más en nuestro caminito, situando en este momento también la presencia pintado por Thomas Lawrence, de Antonio Canova. Nosotros venimos hablando de neoclasicismo y de Antonio Canova, que sabemos que viaja a Inglaterra en 1815 con un par de misiones. Una de ellas es realizar para el regente la escultura de Marte y Venus que nosotros hemos compartido. Me voy a acercar. Miren, no es la mejor escultura para mencionarles lo que ahora les voy a contar, pero no tengo otra. Es lo más neoclásico que creo que tenemos acá. Voy a decir algo. La frase que quiero compartirles es sobre el neoclasicismo. Esta obra es neoclásica, sí, pero Canova, digamos que tiene una profundidad, una riqueza que escapa a la comprensión de lo que en general entendemos por neoclasicismo. Así que lamento tener que usar la obra de Canova para contarles esta frase que tengo por acá. ¿Recuerdan a Joaquín Winkelmann, el ideólogo del neoclasicismo, que de hecho influye directamente en Canova? Le debemos a él una frase que nos viene muy bien para contrastarlo con lo que vamos a ver dentro de un ratito. La belleza es como el agua más limpia, extraída del manantial más puro. Es tanto más saludable cuanto menos sabor tiene. Lo repito. La belleza es como el agua más limpia, extraída del manantial más puro. Tanto más saludable cuanto menos sabor tiene. Yo veo sabor acá, tengo que decirles, en la obra de Canova hay una hermosa relación que veo entre Marte y Venus, se miran con amor y en ese sentido tengo que decir que esta cuestión de que cuanto menos sabor tiene, más linda es la belleza, yo no la veo. Pero ya les digo, no encuentro obra, hoy no puse otra obra neoclásica porque estamos en contexto inglés. Así que bueno, me viene bien que venga Canova, me viene bien para mencionar a Winkelmann. Lamento que sea con obra de Canova, pero bueno, es lo que hay. Y traigo a Canova acá para a su vez traer un elemento muy interesante, que es que Canova es convocado a Londres por dos motivos. Uno, para la realización de esta escultura, entonces para el regente. Y número dos, para que examine ciertos mármoles traídos de Grecia que controversialmente siguen al día de hoy en Inglaterra, que son los mármoles del Partenón. Vení, Antonio Canova, ¿quién sabe más de escultura que vos? Examinalas, que te vamos a hacer un par de preguntas. Sepa Canova, y acá estamos viendo las piezas de parte del frontón oriental del Partenón, exhibidas en el Museo Británico. Les cuento un par de palabritas al respecto de ellas. Son piezas del periodo clásico griego, que más o menos andarán, de memoria lo tiro, más o menos en torno del año 400 a.C. El
Grecia, digamos, forma parte en esta época del Imperio Otomano, turco-otomano, que se ha expandido. Perdón, más que la expansión, vamos a decir que Grecia formaba parte del Imperio Bizantino, después tomado por el Imperio Turco-Otomano. Visitado entonces este imperio por un artista francés de nombre Jacques Carrey, como Jim Carrey. Ahora vuelvo. Esperen, acá está. En 1674. En 1674, este Jacques Carrey dibuja lo que hay en ese momento en el Partenón. Gracias, Jacques, porque si no fuera por él, se sabría muy poco al respecto de, probablemente, de la situación donde estaba cada una de las figuras en los frontones del Partenón. ¿Por qué? Vuelvo para atrás. Porque, esto que les decía, los dibujos de Jacques Carrey son en 1674. En 1687, poquito tiempo después, ocurre una catástrofe en el mundo de la escultura, de las artes, que es que en guerra entre Venecia y el Imperio Turco Otomano, en el Partenón los turcos habían hecho un espacio de almacenaje de munición. Cuando cae un bombardeo veneciano, este espacio, imagínense, estalla espantosamente. O sea, terrible daño sufre pocos años después de que Jacques Carrey haya hecho sus dibujos el Partenón. Un tiempillo después, un cierto tiempo después, en 1806, este señorito, el conde de Elgin, Thomas Bruce, compra los mármoles. ¿A quién? ¿A Grecia? No, al Imperio Turco Otomano, que domina Grecia en ese momento y que vende alegremente los mármoles a este señor en forma privada. Agreguemos que durante la extracción bajemos estos mármoles que me los llevo a Inglaterra, también sufrieron daños. En este contexto, entonces, es que, ahora, ahí está, me voy a detener un momentito acá, vamos a ver entonces los dibujos de 1674, nos dejan ver entonces este carro de caballos que sale, los personajes, en un estado ya triste de conservación, pero bueno, estuvieron peor después. Y bueno, dibujos como estos son los que van a después permitir la colocación. Nuevamente, fíjense, acá no están puestos en el orden correcto, están puestos como se pudiera. Inclusive la cabeza del caballo está ahí en el piso. Esta pintura de 1819 nos muestra, previo a el montaje que actualmente tiene en los mármoles de Elgin, así se los conoce, nosotros vamos a llamar los mármoles del Partenón, con un montón de caballeros ahí comentando sobre las figuras yacentes, la maravilla que es el arte clásico. Veo en los alrededores el friso del Partenón y las metopas también. Entonces a Canova lo convocan para que desarrolle qué hacemos con los mármoles. ¿Los restauramos? ¿Te pagamos a vos, Canova, el mejor escultor de este momento, para restaurarlos? Y Canova dice, no, yo no los quiero restaurar y desaconsejo su restauración. Están bien como están, no deben tocarse. Bravo. Así que, y por supuesto también, ¿y qué opinas de ellos, Canova? Que son fabulosos, ¿no? Porque siempre estaba la cuestión de que si era superior el arte griego al arte romano, la superioridad de entonces con respecto a la obra, etc. Él realmente dice que los juzga maravillosos, pero que no los toquemos. Y bueno, hoy vemos, los vemos en el British Museum. Las metopas están allá atrás, no se ven porque están estas columnas dóricas, pero acá tenemos justamente
la formación triangular del frontón y del otro lado, mucho más parcial, realmente la del otro frontón se conserva mucho menos, y el friso. Que de paso deslizamos, el Partenón es un edificio raro porque comparte cualidades dóricas y jónicas. En general, los edificios eran o dóricos o jónicos. Este tiene metopas dóricas, pero también friso jónico. Raro. Y sí. Cosa que desarrollamos cuando analizamos el Partenón al hablar de arte antiguo en este curso. Bien, Cánova, entonces allá, se va a hacer amigo de, vamos con este señor que también lo conocemos, John Flaxman, acá retratado por Guy Head. John Flaxman, recuerden, lo conocemos por sus relieves desarrollados para Wedgwood. Ahí está, no me salía. Josiah Wedgwood, bueno, ahí estaba. Coetáneos a el gusto rococó, pero de rococó nada, ni dorado, ni rosa. Estamos ante esta pureza y limpieza de la imagen neoclásica. Estas son imágenes para que recordemos, las vimos de la cerámica Wedgwood. Bueno, patrocinado por Wedgwood, Flaxman viaja a Italia, donde por ejemplo lo vamos a tener copiando imágenes que conocemos. ¿Se acuerdan de cuando nosotros el año pasado analizamos las tumbas mediceas de Miguel Ángel? Así como vimos a Lorenzo de Medici en su momento, también en las tumbas mediceas, esta creo que es mi favorita, el día, la escultura tal vez inconclusa, que representa el día y me encanta por su maravillosa torsión. Bueno, nada, Flaxman entonces, yendo a las fuentes, viendo entonces arte, en este caso del Renacimiento. Así lo conocemos un poquito más, y no solamente su faceta de Wedgwood, sino otras. Y relacionado con su época, ¿no? En la Catedral de Saint Paul, por ejemplo, encontramos suya esta figura, este monumento a Sir Joshua Reynolds. Recordemos que es el presidente de la Royal Academy. Así lo encumbramos a Reynolds donde tiene que estar para que después más adelante recordemos plenamente su ser. Miren, está con un pilar de Miguel Ángel. Cuando más adelante vuelva a aparecer. Flaxman entonces homenajeando a Reynolds. Flaxman haciendo relieves en mármol. Fíjense que el rebusto es muy clásico, aunque otra vez con un pequeño flux con estos volúmenes. Apolo y Marpesa. Marpesa es una princesa mortal que interesantemente en lugar de quedarse con Apolo, se queda con un mortal que está muy enamorado de ella. Flaxman leí, pero no encontré. Tiene un amplio desarrollo de diseños de tumbas, y yo quería una en particular porque bueno, nos venía bien el muchacho que fue, digamos, cuyo diseño del diseño de cuya tumba se ocupó Flaxman. No la encuentro, pero les charlemos un poquito sobre él. Thomas Chatterton. Este dibujo es de Flaxman. Fíjense qué estética tan diferente. Esto neoclásico muy poco, muy poco. Thomas Chatterton recibiendo un cuenco con veneno de la desesperación. Thomas Chatterton fue un poeta que parece que hizo alguna tramoya diciendo que encontró unos textos medievales, que no eran medievales, eran suyos, en la biblioteca, y quedó desacreditado y se suicidó a los 17 años. Esta obra es muy posterior, 1856, pero fue tomado como una especie de figura un poco bandera de este nuevo sentimiento
que se aleja entonces de este dominio de lo racional que tenía el periodo anterior, el del neoclasicismo. En el romanticismo vamos por el camino de la zozobra, el suicidio, el más elevado de ellos o el más bajo. Ahí tenemos la muerte de Thomas Chatterton. Por cierto, no lo comento, pero no lo dije, tonta. Goethe, que lo teníamos hacia el principio de nuestra clase, por ahí también retratado, autor de Las Cuitas de Werther, un hombre enamorado. Uy, pasaron cosas. Ahí está. De un hombre enamorado que eventualmente recurre al suicidio y que haya además territorio muy fértil entre sus lectores. Muchos lectores se suicidaron inspirados por la figura de este héroe mal comprendido. Bien. ¿Cómo venimos? Venimos bien. Flaxman. Con Flaxman lo traigo para que, otra vez, Flaxman es neoclásico, dibuja a veces de manera no neoclásica y tiene amigos que de clásicos nada, que son los que vienen a continuación, Fessler y Blake. Pero además, para traer estos dibujos, fíjense, yo miro esto y veo evidentemente inspiración clásica en cuanto al cómo y en cuanto al qué. El juicio de París, por ejemplo. La manera de representar, en buena parte, me recuerda a los dibujos y pinturas de las vasijas antiguas griegas. Cuando yo tengo una definición de la línea tan clara como esta recortabilidad tan evidente, estoy ante un planteo neoclásico. Cuando estoy ante una mancha más apasionada, estoy ante un planteo más romántico. Les muestro algunos dibujos. ¿Por qué? Miren esta manera de componer con estos arribas y abajos, ¿no? No se conservan tantas, pero hubo un periodo de arribas y abajos, y no solamente todos en la misma línea de horizonte, dentro de la pintura de vasijas griega. Se conservan pocas, pero algunas hay, que nos ponen entonces a las figuras en diferentes planos. Son muy neoclásicas, y lo que vamos a ver pronto es muy poco neoclásico. Y sin embargo, hay un algo en común en la manera de diagramar las imágenes. A ver si lo podemos notar. En este caso, la infancia de Zeus. Este debe ser entonces Crono, ávido de devorar hijos. ¿No? Con esas estrellas, esa figura ahí arriba, tan cercana, presenciando algo que en realidad es secreto, ¿no? Quizás porque ese bebé, si él sabe que este bebé existe, lo devoraría. Hay una condensación en un espacio pequeño de un montón de situaciones. Ahí tenemos distintas figuras, reconozco a Zeus, a Hera, sentada ahí al costadito, unas figuras danzantes, y Atenea, ahí sentadita también, del lado de la derecha. Cada figura es como magnífica en forma autosuficiente. Un poco parecen recortadas y superpuestas, ¿no? Donde que estén estas tres figuras sedentes tiene su coherencia. La presencia no es ilógica de las dos figuras que danzan, pero no sé, pareciera haber como una yuxtaposición, un algo medio forzado. Me gusta, lo festejo y lo vamos a ver en los artistas que nos ocupan hoy. Vienen entonces estos distintos planos donde inexplicablemente hay gente sentada ahí arriba, en la nada. La balanza, un elemento simbólico. Los trabajos y los días de Hesíodo. Y creo que alguna más traje de Flaxman, una o dos, una más esta. Dentro del neoclasicismo, dinamismo. Que muchas veces no van tan de la mano.
Bien. Y haciendo nexo con el artista que viene, Flaxman, haciendo uno de estos tantos retratos como los que también va a ejecutar para el diseño de tumbas. En este caso no pareciera ser una tumba, es un retrato del artista que viene a continuación, el suizo Heinrich Füssli, que nosotros vamos a llamar Henry Füssli, porque bueno, es un artista Füssli que se ordena sacerdote en Suiza, pero que eventualmente va a dejar Suiza atrás y a sentarse en Inglaterra. Bueno, se asienta en Inglaterra, donde va a dedicarse a la escritura hasta que conoce a Reynolds. ¿Se acuerdan de Reynolds? Lo teníamos hace un momento. Füssli acá retratado por otro artista, James Northcote. Cuando conoce a Reynolds, miren esa mirada un tanto atribulada, no, es un cuadro neoclásico este. Ahí lo tenemos a Reynolds para recordarlo y una imagen suya que también seguro la tendremos tatuada en la mente. Es una que a mí me gusta, por eso la elijo siempre. El retrato de las señoritas Waldegrave. Conoce a Reynolds y Reynolds le dice: usted debería dedicarse a las artes plásticas, y Füssli, con un entusiasmo que parece haber sido extraordinario y dedicado a muchos aspectos, dice la verdad que sí, y se dirige a Italia a estudiar durante unos 8 años arte en Italia. Linda manera de estudiar arte, ¿eh? Y después vuelve a Inglaterra. Y a Füssli lo conocemos, porque cuando nosotros hace unas clases hablamos de pintura inglesa, ustedes recordarán que en el salón de 1781 se había expuesto esta obra de Reynolds y esta otra para que apareciera de Füssli, la muerte de Dido, la reina de Cartago, que muere o se suicida, digamos, a la partida de Eneas. Y que en su momento habíamos dicho, esta obra no es neoclásica, no es rococó, es prerromántica. Miren, es prerromántica porque estamos hablando hoy de factores en común entre este artista y el que viene a continuación y lo que vamos a tener en la clase que viene. Pero, insisto nuevamente con un factor. Füssli está pintando a su manera, que él está haciendo algo propio. Lo mismo va a hacer Blake, lo mismo hacen todos. Y después, en algunos casos, vamos a decir, uy, Blake tiene algo en común con Füssli, se parecen. Vamos a agruparlos bajo la etiqueta del prerromanticismo, ¿eh? Pero ningún artista está en su propia época diciendo, yo soy neoclásico, por lo tanto tengo que pintar de esta manera, con estas características, estas cosas, ¿eh? Entonces, es útil para nuestra mente saber cómo clasifico a tal artista, pero también es útil para nuestra mente sacarnos de encima las clasificaciones y apreciar, y más que nada hoy, la singularidad, la riqueza de lo único, ¿eh? Así que vamos con Füssli. La obra más conocida de Füssli es lejos esta, que pinta en el mismo año que la de recién, 1781, y se llama La pesadilla. Seguramente muchos libros de psicoanálisis, esta es la imagen de portada. ¿Qué veo? Una mujer en una torsión muy particular. De hecho, más de un libro va a asociar a Füssli con el manierismo, hablando de torsiones, ¿no? Hablando de imágenes conflictivas. Con un íncubo, o sea, un demonio masculino sentado sobre el torso de ella. Ella está desmayada o sumida en la pesadilla, o sí, supongo que sí. Y además una cabeza apenas comprensible de un caballo o una mare, dado que en inglés pesadilla es nightmare,
Mare es yegua. ¿eh? Puede haber otro juego de palabras, parece que mare viene de un origen más antiguo y viene más relacionado con la pesadilla que con propiamente un caballo o una yegua. Pero de cualquier manera, entonces estoy en un lugar, una cama, con una cortina, con elementos reconocibles, una mujer y elementos sobrenaturales. Esta ecuación es muy importante. Hay cosas coherentes, razonables y la aparición de algo que me descoloca. En este caso, la aparición de este pequeño demonio sentado sobre ella, imagen que fue muchas veces reelaborada por otros artistas y por el mismo Frisley también. Y que fue sensación cuando se expuso esta obra. ¿Tuvo éxito Frisley o no? Fue muy admirado, vamos a decir de esa manera. Fue muy admirado, Reynolds. Reynolds lo valoró mucho, expone en la Royal Academy. Eso ya es un gran tanto a su favor. Si esta obra podía ser más compleja, le vamos a añadir un nivel más porque en el reverso es una obra reutilizada. El reverso tiene esta imagen, un retrato de femenino tal vez inconcluso. Sin duda se lo quedó él y pinta la pesadilla del otro lado. Bien, Fesley, vamos a ver qué pinta, qué temas y cómo. Consideremos que estamos en paralelo al neoclasicismo, en donde evocamos la antigüedad grecolatina y su gloria. ¿Qué temas va a estar representando en cambio este señor? Para empezar decíamos la pesadilla. Recién lo teníamos con un tema de la antigüedad, ¿no es cierto? Que era la muerte de Dido. Y acá estoy viendo un estudio para las 3 brujas de Macbeth, con esta triplicación de esta imagen femenina, 1, 2, 3 veces, tomando un tema de Shakespeare. Y otra vez tengo que volver a mencionar la cuestión de lo propio. Si pienso en Shakespeare, pienso en Inglaterra, inmediatamente. Cada país poco a poco va a ir buscando lo propio, refiriéndose a su propio folclore. Shakespeare es realmente, bueno, uno de los más claros representantes de las artes de la escritura, ¿no es cierto?, inglesa. Y no es un Shakespeare de las comedias, sin embargo. El Shakespeare que elige Fesley es el Shakespeare de las tragedias terribles, como Macbeth, pero fantasmagórico. Me parecía simpático poner digamos, para recordar, esta obra de recién es de 1783, con esta triplicación, y 1784 David pinta con esta otra triplicación a los hermanos Horacios. Cositas. Otra de nuestras danzas de las cintas. La obra que un poco, la que lo pone en el mapa es La pesadilla, la que lo consagra como artista de la academia es esta otra, Thor venciendo a la serpiente de Midgard. Midgard es el mundo en el cual nosotros habitamos. Los vikingos tenían una mitología muy compleja con varios mundos. Midgard es el nuestro. Estoy pensando. Me sale uno solo que es uno poco significativo. Vanaheim. En este momento estoy poco inspirada, pero bueno, hay muchos. Uno es el de los dioses, otros de los gigantes de hielo, otro de unos seres de fuego y otras el inframundo y así. Bueno, Midgard es el que nos ocupa. Ahí tenemos esta serpiente monstruosa que se llama Jormungandr, vencida con toda su magnificencia por Thor.
figura que un poco ordena el caos de la naturaleza. Fíjense cómo va a haber estas apariciones de caos, naturaleza, hombre, orden. En este caso triunfa el orden. Este debe ser Odín, el padre de Thor, y este es un señor. No sé quién es. Yo miro la manera de representar la anatomía de Thor y me acuerdo inmediatamente de Miguel Ángel. Tiene esa cualidad extraordinaria, y si es extraordinaria, no es clásica. Así que estamos fuera del territorio del neoclasicismo. Extraordinaria, entonces, Miguel Angelesca. Con grandes contrastes entre claros y oscuros, con una mitología no la grecolatina. Ahí tengo una nueva versión de La Pesadilla, en espejo. También fue reproducida en forma de grabado. Quizá por eso esta otra versión en espejo. Acá el caballo es más explícita en su aparición. Con esta cuestión así de una sexualidad femenina completamente indefensa, entregada a un demonio masculino, pero pequeña. Otra gran inspiración que va a tener Fisley, también Blake, y la sentamos ahora para cuando más adelante estemos hablando de prerrafaelismo, que es, por cierto, un neorromanticismo, es Milton. Milton es el autor de El Paraíso Perdido, una obra poética de enorme complejidad que, lo mismo que Shakespeare, es el pasto del cual se nutren estos artistas que buscan lo inglés. Un artista del siglo XVII, Milton, un escritor del siglo XVII. Fisley acá está representando una escena correspondiente entonces a la obra de este artista, con todos estos movimientos y torsiones que me recuerdan también al manierismo, y con valores más que colores. Son obras que producen un efecto inquietante. Miren el tamaño de este señor, por ejemplo, ¿no? Es como muy pequeño. Si hay un efecto inquietante, no estoy hablando de belleza. Y Winkelmann nos hablaba de belleza hace un rato. Yo busco la belleza, más elevada es cuanto más insípida es. Sí y no. Y acá seguro que estamos ante algún tipo de sabor. No buscamos el agua sin sabor, la pureza cristalina, ni nada parecido. Cargamos las tintas, al revés. La bruja de la noche visitando a las brujas de Laponia. Brujas, entonces, el mal ensalzado en el centro, ¿no es cierto?, de la escena, con este foco de luz en un sacrificio, pareciera ser de un bebé, y con una mitología no grecolatina. Escandaloso, chocante, inquietante, conflictivo. Nada de clásico. Y muy singular también, vamos a decir, porque cuando después estemos hablando de romanticismo, los artistas del romanticismo ya se saben románticos, ya saben contra qué reaccionan. En este caso me parece que Fisley está más haciendo camino al andar, buscando su propia versión de las cosas. No es de Fisley, pero ¿quién diría, no es cierto?, que Thomas Lawrence, que lo teníamos hace un momento haciendo esos retratos tan, digamos, del poder, de los reyes, de los príncipes y demás, tiene su momento pseudo romántico y pinta a Satán comandando sus legiones, tal vez inspirado en Milton, ¿no? Entonces me parece muy lindo este baile de las cintas que estamos haciendo hoy, que venimos haciendo pero sin nombre desde hace algún tiempo,
en donde tengo a un artista del poder representando lo prohibido, ¿no? Y tengo estos otros artistas que son amigos de un Canova o un Flaxman, eran amigos, ¿eh? Y en el caso de Fisley, amigo también de Reynolds, ya veremos Blake, cómo se relacionan entre sí, traspasando barreras que parecían infranqueables. Si yo soy neoclásico, no puedo tener nada que ver con un romántico. No, no es así. De paso cañazo, digamos que Fisley parece que tuvo algún tipo de relación muy cercana con Mary Wollstonecraft, que es su propia esposa, la esposa de Fisley, le dice, hasta acá llegaste, ¿eh? Parece que querían huir juntos a París, pero que la esposa dice, de ninguna manera. ¿Quién es Mary Wollstonecraft? La madre de Mary Shelley, la autora de una obra recontra romántica como es Frankenstein. Todavía no existe. Pero aparece, que por cierto era feminista, Mary Wollstonecraft, y que aboga por derechos entonces de la mujer. El silencio, miren qué hermosa obra de Fisley. Estamos haciendo el pasaje acá al siglo XIX. Lo venimos haciendo de a poquito. También otra vez una anatomía muy a lo Miguel Ángel. Y unos añitos posterior, pero igualmente fantasmagórico, terrible, de belleza nada, Lady Macbeth empuñando las dagas. Otra vez una evocación de el Shakespeare trágico. Bien, muy admirado por, vamos a decir al revés, Fisley influye enormemente en Blake, que lo admira a rabiar y dice, Fisley se salteó un siglo, es un adelantado. Vamos con Blake. Ahí tenemos un retrato de Blake hecho por Flaxman, amigo de Blake, y después parece que Blake no lo quiso mucho más. Se critican y demás. Pero al principio eran amigos, tenían reuniones en común. Blake es un tipo muy interesante, complejo, un poco un loco lindo en algún sentido. Lindo porque me cae bien y loco porque realmente era una mente diferente. En muchos casos también un súper adelantado. Va a ser de gran inspiración para el prerrafaelismo posterior. Fue muy poco conocido en su vida, por ejemplo, expone obra en la mercería de su hermano, o sea, no tiene ni mucho triunfo económico, ni tampoco en el ser conocido. Realmente su figura es rescatada, más o menos les diría, una generación después de su muerte, o sea, bastante tiempo después, pero dentro del siglo XIX. Muy singular. Y les cuento, que tenemos que hablar de algún aspecto más de su formación, para entenderlo y de dónde sale. Él es uno de varios hermanos que tienen una formación escolar básica y después son formados en casa por su madre. En donde parece haber tenido mucho lugar para visiones y situaciones sobrenaturales de las cuales él dice que tiene muchas a lo largo de su vida. La madre era religiosa, él va a ser muy religioso, así que va a haber mucho de esa cuestión espiritual, con clases de dibujo, además que recibe de maestros, no de su madre. Y es así como, por ejemplo, lo tenemos, por ejemplo, en la abadía de Westminster haciendo estos dibujos para la conformación de un volumen por parte de su maestro, a ver si lo puse, del grabador James Bassire, quien lo manda a la abadía de Westminster a dibujar para el libro Monumentos Sepulcrales de Gran Bretaña. Tenemos entonces uno de ellos. Sobre todo lo pongo para que, una vez más, reanudemos nuestra relación con lo propio, lo inglés en este caso.
y lo medieval, por lo tanto. Y también conozcamos la anécdota de que él dice que tiene una situación de alucinación en sus momentos de dibujo en la abadía de Westminster, donde ve a Jesús, los apóstoles, ángeles y un sacerdotes caminando por la abadía y cantando coros, además, ¿no? Lo interesante es, bueno, teniendo estas situaciones, que no las deja de lado, sino que les da ampliamente cauce. Vamos con Reynolds. Blake, al contrario que Fisley, detesta a Reynolds. Traje una obra de Reynolds, recuerden, esto es un retrato de él como para ponerle cara, pero traje otra obra de Reynolds que en su momento vimos y me parece muy clara para expresar qué es lo que no le gusta de Reynolds. Me acerco. Uno de estos hermosos retratos en el Grand Style, que se basa a su vez en Rubens. Bueno, nada de Rubens para Blake. Nada de Reynolds lo considera un hipócrita, no le gusta como persona, no le gusta como artista, que esta manera de trabajar la mancha y la imprecisión son abominaciones y que ceñirse al aspecto de las cosas, pero no al espíritu de las mismas, es lo peor que le pudo pasar al arte. Bien. Esto lo tengo, le agrego una cosa más y vamos a una obra de Blake. Porque esta tampoco es de Blake. Esta la vimos, ¿se acuerdan? Hace unas clases hablamos un poquito de Gottfried Kneller, que aquí está retratando a Sir Isaac Newton, el físico. Pintado a la manera de la Grand Style. Poquito anterior, pero estamos ahí. O sea, basándome en el aspecto de las cosas. ¿Por qué pongo a Newton? Porque mi obra favorita de Blake es esta. Newton, un tipo de grabado en colores que se llama monotipo, de 1795, en donde claramente Blake, a la hora de representar a Newton, está apartándose del aspecto físico de este señor, ¿no? Si hay un retrato, miro cómo era Newton para hacer mi propia imagen. No, va a decir Blake, yo no voy a hacer eso. Yo voy a representar el concepto de lo que es Newton. ¿Qué representa Newton para Blake? Por acá una frase que me gustó mucho. Esto lo corresponde al libro de las artes modernas de Argan. Por ahí puedo dejar en la descripción del video después su referencia. Y así que voy a usar sus palabras y no mejor las mías. Blake no hace el retrato de Newton, sino que lo representa simbólicamente como un héroe, fíjense la anatomía extraordinaria, una vez más, como un titán que busca en la matemática una verdad. Y digamos que Blake también va a decir que el arte es antítesis de la ciencia. Que la ciencia es ser razón, pero que el arte debe ser apertura. Entonces, Newton que estamos viendo nosotros acá, fíjense, su propio cuerpo se ciñe a ángulos, sin alterar en ese sentido, digamos, especialmente rectificarlo como más adelante otros artistas van a poder hacer. Newton se deja moldear por la geometría y se dedica entonces con su compás a trazar a su vez más formas geométricas, dándole espalda a este corpus sobre el cual está sentado, que es esta especie de roca pareciera una rocalla, con organismos, algas o lo que venga a ser, pareciera estar en el fondo del mar, lo cual ya es una ilogicidad. A sus espaldas, las rocas cargadas de semblanzas que él no ve, aunque está sentado en ellas, son la realidad que él descuida para dedicarse a trazar figuras con el compás.
Entonces, fíjense, no es un retrato que se base en el aspecto físico de Newton, sino en qué representa Newton para Blake. Fíjense si esto no nos remite muchísimo al arte recontracontemporáneo. ¿Eh? ¿Quién es Newton para Blake? Bueno, un poquito un antepasado de Reynolds, de alguna forma. Aquellos que se ciñen a la observación, a una mirada científica, a la representación de lo que ven mis ojos, trasladado entonces a la pintura, basándome entonces en los aspectos visuales, no en los espirituales. Newton, lo mismo que Reynolds, ignora los aspectos espirituales. Se basa nada más que en la física. Me encanta esta obra. Que por cierto, probablemente haya tenido base en Miguel Ángel, en uno de los lunetos de la Capilla Sixtina. Blake también viaja a Italia. Otra obra de la misma época y mismo bastante semejante es Nabucodonosor. Nabucodonosor, entonces, este rey fabuloso de la antigüedad aparece, según esto se narra, no me acuerdo si era en el libro de Daniel en la Biblia u otro libro del Antiguo Testamento, se habla de Nabucodonosor que, desafiando la autoridad divina, termina andando en cuatro patas, totalmente enloquecido como un animal. Con una mirada extraviada, sufriente, las uñas crecidas, desnudo. ¿Les recuerda a alguien Blake? Porque a mí personalmente no. O sea, sí, Miguel Ángel, pero Miguel Ángel está siguiendo un programa religioso. Fíjense en lo singularísimo que es Blake, ¿no? No estamos dando un paso muy diferente de lo que venimos transitando con este vaivén del neoclasicismo, y que a su vez se oponía al rococó, que a su vez reaccionaba contra el barroco francés, que a su vez contra el barroco de su época. Con este momento en el que estamos, estoy medio ante un shock, me parece. Está bueno notarlo. Por ahí no lo experimenten, por ahí el shock venga para ustedes más adelante. Está bueno pensar, me encuentro con algo muy sorprendente, muy distinto. No venimos nosotros haciendo mención de las técnicas, ni sé si lo vamos a hacer mucho, le voy a decir, pero en general los artistas trabajan en óleo sobre tela. Blake, para variar, no, va a experimentar con otras técnicas, en este caso acuarela. Así como Newton trabajaba con un compás, acá tengo una representación de Urizen, que, miren, Blake hace una operación medio parecida a la que hace en su momento Milton, que es algo así como una reescritura del texto del Génesis, ¿no? Reescribe el Génesis posicionándose entre Satanás, Adán y Eva, Dios, los ángeles, yendo y viniendo. Y bueno, Blake hace una también obra, por cierto era poeta, poética y pictórica, pero ubicando a un dios, en este caso Urizen, creador, pero como que les dijera que es un creador con poca visión. Un creador que solamente se ocupa de los aspectos entonces físicos de la creación. Por eso también esto está expresado a través del uso del compás. Hay dos caminos, uno mucho más amplio y uno el que sigue la gente de alguna forma, y Blake es el que cultiva este camino extraordinario, que sigue teniendo visiones a lo largo de toda su vida, también vamos a decir, que también cultivaba cierto feminismo y era fuertemente abolicionista de la esclavitud. Parece que en su momento estuvo muy entusiasmado con la Revolución Francesa, pero después
muy apabullado con las muertes que vinieron en el periodo del terror. Miren si no es controversial esta estampa. 3 mujeres semejantes entre sí y a la vez con colores diferentes. Una representa la del centro a Europa, África y América. Parecen un poco las 3 gracias y no son las 3 gracias. Porque Europa no puede sostenerse por sí sola. Europa sostenida por África y América. Qué notable, ¿no? Reflexionar de esta manera a finales del siglo XVIII. Que lo deseable de esta figura europea realmente se basa, sus riquezas, sus características, en las de los otros continentes, los continentes explotados. ¡Wow! La parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes necias, que hace un momento lo estábamos mencionando, él va a ilustrar la Biblia, pasajes de la Biblia, va a ilustrar a Milton. Con acuarela, lápiz y tinta en este caso. Miren si la manera de diagramar, no digo los colores o los valores realmente, la manera de plantear las figuras, ¿no les recuerda un poco a Flaxman? Que es re clásico. Y yo no sé si puedo mirar a Blake y pensar que es clásico. Realmente Blake es Blake. De hecho, no pienso en Blake como un artista del clasicismo, pero que miren cómo no camina por el neoclasicismo. Desprecia a su vez a Reynolds, que tiene un tratamiento anticlásico como el de Rubens. Plantea geográficamente sus figuras como un Flaxman de manera muy neoclásica, y sin embargo el resultado es totalmente personal. Esta imagen no es de Blake, pero la traigo porque me encanta. Es medieval. Es una de esas imágenes magníficas de los beatos españoles, que más o menos en torno del año 900, más o menos, 850. En este caso no puse la referencia, voy a ponerla en la descripción del video. Ilustran el Apocalipsis basándose en los comentarios del Apocalipsis que hace otro señor, el Beato de Liébana. El texto del Apocalipsis es reinterpretado acorde con su época, no me voy a meter con eso, pero por el Beato de Liébana. Y otros artistas sacerdotes ilustran las palabras en lo que se llama los Beatos, que son distintos libros. Este es una maravilla, que si yo no estoy equivocada debe ser del Beato de Facundus, pero puedo estar equivocada, pero por los colores me parece que es del Beato de Facundus. Singularísimo, ¿no? Con división en registros horizontales que poco tienen que ver con una representación geográfica del espacio, y que nos plantea ante lo siguiente. Acá tengo el infierno y los condenados, ahora me voy a acercar. Ángeles, este ángel pareciera rescatando a este condenado. El gran dragón rojo, figura descrita en el libro del Apocalipsis, que se dirige para atacar a una mujer vestida de sol, que se interpreta que es la iglesia, no es la Virgen María, pero que del fruto de su vientre, que sí es Jesús, no es la iglesia, sale un salvador, ¿sí? Esta mujer es descrita con una corona de estrellas, la luna a sus pies y el sol, vestida de sol. Miren qué maravillosa forma la medieval de representarla, vestida de sol con la luna y las estrellas rodeándola. Este dragón rojo, que se describe con 7 cabezas y 10 cuernos, por eso algunas cabezas tienen 2 cuernos, pero muchas tienen uno solo, para que nos dé la cuenta.
con su cola barre un tercio de las estrellas. Acá están otra parte de las estrellas. Y el hijo de esta mujer vestida de sol va a ser salvado, supongo que es por Dios. Y fíjense, están a salvo dentro de este cuadrado que aparece del lado de la derecha. Es una maravilla con influencia celta, a través por ejemplo, estos entrelazos que se ven ahí en el costado, una divinura. Pero esta imagen más que nada la uso para contarles un poco la mitología que nos cuenta. Acá me dicen que saca las estrellas, ¿no? Con la cola, dragón, estrellas. Bueno, Blake, ya les digo, profundamente religioso, va a ilustrar entonces pasajes del Apocalipsis y crea una de sus imágenes más famosas, especialmente hecha famosa a través de la película Dragón Rojo, que ahora la vamos a recordar miren, acá. ¡Tuc! De la saga de Hannibal Lecter. La espalda es la de Ralph Fiennes, actorazo. La imagen tatuada es, vamos para acá, esto que tenemos aquí. Otra vez, una figura extraordinaria, antropomórfica. Acá el dragón rojo no es una serpiente roja, sino que es un tremendo hombre, o sea, como muy expansivo en su masculinidad. Y abajo, empequeñecida, la mujer vestida de sol, amarilla, dorada. El sol es su propio cabello. La luna aparece a sus pies, las estrellas también las reconozco. Y su figura, ¿no es cierto?, lo domina todo, la de él, quiero decir. Hay una película que también, ahora que lo pienso, me hace acordar mucho, que se llama The Cell. No sé si la vieron. Yo no tengo cable, pero si la encuentran alguna vez, véanla, porque visualmente es un espectáculo. Si les digo que con Jennifer López por ahí, pero les juro que la visualidad de esa película es increíble. Y el personaje que hace Vincent D'Onofrio es este señor. Lo aseguro. Acuarelas entonces. Otra vez, el dragón rojo que ataca a esta mujer vestida de sol. Y otra vez los invito a que pensemos si algo que hayamos visto hasta ahora nos recuerda a Blake y su arte. Que no sea Miguel Ángel, que no hace cosas igualmente así en cuanto a su programa. Es muy novedoso. El dragón rojo y la bestia del mar. Creo que la bestia del mar, según yo recuerdo, fue la manera de expresar, sin decir con nombre, mencionar a un rey que había sido muy persecutor de los judíos, que era Nerón, que a su muerte por asesinato se decía que en realidad no había muerto, que había huido hacia Oriente, que podía volver a través del mar. Así que la bestia del mar era esa y la bestia de la tierra es probablemente Domiciano. 2 emperadores romanos. Magníficas, magníficas obras, súper únicas. Salto un cachito a 1808, ilustración que corresponde al Paraíso Perdido de Milton. Y otra vez, a ver si nos hace acordar tal vez un poquito a la manera de plantear las imágenes por parte de Flaxman, porque a mí sí. Esas imágenes mitológicas de Flaxman, con esas figuras que estaban ahí arriba, o estas. Adán y Eva, que ya han pecado y van a ser expulsados del paraíso. Y para ir ya terminando, 2 imágenes inusualísimas que tienen una anécdota y que empezamos con esta. ¿Qué dice esto? El dibujo del espíritu de un piojo. Hay una anécdota muy interesante que relata Kenneth Clark en La Rebelión Romántica y que nos cuenta que en una reunión que tiene Blake con un señor,
este señor escribe lo siguiente. Como yo estaba charlando con Blake, que ya se sabía que era un loco lindo, que tenía visiones, etc. Y este hombre dice, ¿no? Yo estaba deseoso de investigar seriamente la verdad de las visiones de Blake. Y al oírle hablar de la aparición espiritual de un piojo, le pregunté si podía dibujar lo que estaba viendo. Él me replicó al momento, lo estoy viendo ahora con mis propios ojos. Así que al punto le di lápiz y papel con los que realizó el retrato. Yo estaba convencido, por su manera de proceder, de que tenía una imagen real ante sus ojos, pues de pronto interrumpió el retrato y en otra parte del papel empezó a dibujar por separado la boca del piojo. Ahí está. Que éste acababa de abrir. Y luego, como el espíritu hubiera cerrado la boca, Blake volvió al primer esposo. Llevado después, en colores, a una témpera. Espíritu de un piojo. Y otra vez, ¿no? Esta manera de plantear, no hablo de las oscuridades y contrastes de luces y sombras, hablo más bien nada de la cuestión dibujo. Sustraigan los colores y los contrastes. El dibujo no nos recuerda a Flaxman, porque a mí sí, mucho. Bien, como les decía, Blake no es un artista exitoso, pero en esta vida exploramos los matices. No nos quedamos solamente con que si era romántico o si era neoclásico o qué. Dentro de su periferia, Blake así todo va a, por ejemplo, venderle a nada menos que a Thomas Lawrence, que tiene admiración por Blake, el dibujo o grabado en realidad, que compartimos hace un momento de la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Este hombre le compra a Blake esta imagen y con esta idea terminamos de trenzar nuestras cintas prerrománticas por el día de hoy y nos preparamos para la próxima vez, en donde continuaremos por el palo del prerromanticismo, pero las cintas van a venir por el lado de Goya y la caída de Napoleón y tal vez algo podríamos llegar a mencionar sobre las independencias americanas. ¿Qué tal? Así que nos encontramos la semana que viene.